Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes una nueva ocasión para poder seguir hablando sobre el libro de Malaquías. Estamos estudiando este texto y hoy día vamos a estar profundizando sobre las consecuencias de nuestra injusticia. En este sentido, vamos a estar leyendo Malaquías, capítulo 2, versos del 17 hasta el capítulo 3, verso 5. Veamos lo que dice la palabra. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En este texto nosotros nos encontramos con una nueva invención, con un nuevo desafío de parte de Dios para con los israelitas que no están haciendo las cosas correctamente. Hasta el momento hemos visto cómo los israelitas estaban haciendo muchas cosas que a Dios desagradaban. Presentaban ofrendas solamente de lo que les sobraba, no honrando a Dios con una ofrenda excelente. También mostraban un servicio mediocre, lo cual molestaba también a Dios. Y también veíamos que despreciaban el pacto por medio de no saber casarse con mujeres del mismo pueblo de Israel, además de que estaban siendo ligeros para los divorcios. Recordemos que en ese tiempo Moisés había permitido el divorcio, pero para los tiempos de Malaquías se había vuelto cosa ligera. Cualquier pretexto era bueno para divorciarse. Y por eso el profeta y Dios, por medio del profeta, les advierte sobre las consecuencias de lo que están haciendo. Y ahora nos encontramos con una nueva inspección de parte de Dios, con una nueva querella, con un nuevo juicio que trae Dios contra aquellos que están haciendo el mal. ¿Y cuál es la razón? Ustedes pueden encontrarlo en Malaquías 2:17, donde Dios les dice que la razón de su queja es porque que dicen ellos que cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿A qué se referían estas personas? En ese momento, la situación de lo que estaban viendo entre los enemigos de Israel, de que estaban en cierto modo un poco bien, mientras que los israelitas estaban mal, pues les hacía pensar, no, pues Dios está feliz con los que están haciendo el mal y a nosotros nos tiene realmente mal. Entonces, ¿dónde está esa justicia de Dios? Es justamente la última pregunta que se hacen los sacerdotes. ¿Dónde está el Dios de justicia? Es un reclamo a Dios por cuanto no lo ven actuando en favor de su pueblo. Frente a esto viene una advertencia de parte de Dios. Primeramente, es un anuncio profético, es un anuncio mesiánico sobre la venida de Cristo. Recordemos, Malaquías es el último de los profetas en el Antiguo Testamento y luego de esto será solamente la venida de Juan el Bautista y entonces la venida de Cristo. Y lo que hace Malaquías es recordar esa promesa y advertirles que cuando venga el Señor, el Dios de justicia, que ellos están pidiendo, la pregunta sería, ¿están ustedes listos para esa venida? ¿Están ustedes purificados como para cuando venga el Señor en su propia presencia? ¿Están ustedes listos para recibir con todos sus pecados lo que viene de parte de Él? Y es en ese momento cuando comenzamos a reaccionar y a darnos cuenta de nuestras actitudes con respecto a Dios. En el caso de los israelitas estaban haciendo mal las cosas, estaban en pecado y cuando les preguntaban por qué están deshonrando a Dios, su excusa era es que Dios nos ha olvidado. Y muchas veces
muy seguido nosotros podemos tener una actitud muy parecida. Tal vez actuamos mal y simplemente optamos por justificarnos diciendo es que Dios no me hace caso, es que Dios no está pendiente de mí. Y con esa justificación pensamos que ya estamos librados, pero no es así. Es básicamente como pensar que si es que yo robo y me captura la policía y ante la defensa, cuando me piden, bueno, ¿por qué robaste? Decirles es que como la policía nunca está cuando yo los necesito, eso no es una justificación. Eso básicamente va a ser un pretexto, pero a la final terminaré preso por haber robado. Lo mismo estaban haciendo los israelitas. Estaban haciendo las cosas mal delante de Dios y como pretexto ponían el hecho de que estaban pasando malos momentos en ese momento en particular que estaban viviendo. Pues no es justificación y a su debido tiempo Dios también juzgará a los que hacen el mal. Pero aquí les muestra el profeta algo muy interesante. De hecho, les está mostrando la razón por la cual les está yendo mal. No es porque ellos sean buenos, como estaban diciendo. O sea, Dios les bendice a los que son malos y a nosotros que somos buenos no nos está bendiciendo. Dios les muestra que ellos no son buenos como ellos están diciendo. Si ustedes ven en el verso 5, les presenta una serie de pecados que ellos están cometiendo en ese momento. Pecados como la hechicería, pecados como el adulterio, pecados como jurar en falso, que son pecados que estaban en los 10 mandamientos y que sin embargo ellos estaban incumpliendo. La hechicería es básicamente confiar en otros dioses, es idolatría en sí, y los israelitas estaban metidos en hechicerías. De igual manera, con el tema de los adulterios, decía el texto de los 10 mandamientos que no desearás la mujer de tu prójimo, y sin embargo ellos estaban en adulterio. De igual manera, el jurar en falso es justamente con respecto a un mandamiento, donde dice que nosotros no debemos dar falso testimonio. Por otro lado, también les dice en el texto que defraudan el salario del jornalero, de la viuda, del huérfano. Está hablando de injusticia, de robo, de cómo los israelitas estaban buscando formas para poder explotar a la gente, aprovechándose de los más pobres para poder hacerse más ricos ellos. Así que no eran ningunos santos. No eran ningunos justos como ellos estaban considerando. En realidad estaban cometiendo graves pecados que estaban subiendo delante de Dios. De hecho, este último pecado, el de defraudar el salario del jornalero, es algo que los proverbios decía, que debemos tener cuidado con esto, no sea que el que ha sido defraudado levante su voz al cielo en clamor por la injusticia que le han sido cometida y Dios venga y defienda al que ha sido defraudado y venga contra nosotros. Entonces es bastante delicado el hacer algo como defraudar a alguien en su jornal. Es importante que nosotros como creyentes, como siervos del Señor, sepamos tener claras las cuentas con respecto a nuestros empleados, con respecto a lo que se les debe pagar, pagando todo lo que es de ley, porque eso es lo que agrada al Señor. En esto pues nosotros vemos que Dios les amenaza y les advierte, por estas razones les está yendo mal, porque están ustedes incumpliendo los mandamientos, porque roban, porque mienten, porque están en adulterios, porque están en idolatría, por eso es que les está yendo mal. Entonces es todo un uh, llamar la atención al pueblo que se creía justo, pero que en realidad no lo era. Se creían que porque tenían el nombre de pueblo escogido de Dios, el resto no importaba. Y lastimosamente tenemos que decir, hoy muchas veces comenzamos a pensar similar. Pensamos que podemos robar, pensamos que podemos mentir, pensamos que podemos estar en adulterio. No importa porque soy pueblo escogido de Dios, porque soy hijo de Dios, y no nos damos cuenta de que la amenaza está presente en este texto. La advertencia de parte de Dios contra quienes están actuando de esta manera. Y por esa razón dice, viene el mensajero de Dios, que va a ser Juan el Bautista, y viene la palabra de Dios, que va a ser Jesucristo mismo. Esta misma advertencia que les hizo a los israelitas en su momento, puede ser una advertencia para nosotros en el tiempo presente. Jesucristo ya vino, pero sabemos que viene por segunda vez. Y viene ya no como siervo, sino como juez, a juzgar a vivos y a muertos. Y la pregunta es, ¿estamos preparados?
Si ponemos solamente esta pequeña lista que menciona Malaquías, ¿estamos nosotros exentos de esos pecados? ¿No hemos cometido hechicería? ¿No hemos tenido ídolos en nuestro corazón? Si seguimos con la lista, ¿no hemos cometido adulterio en nuestro corazón? Si seguimos con la lista, pues no hemos nosotros mentido, no hemos nosotros robado el salario o no hemos robado nosotros a nuestros jefes con un trabajo mediocre. Todo eso tenemos que examinar para cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, saber que estamos preparados haciendo las cosas diligentemente. Ese es el desafío de Dios para tu vida, para cada uno de nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga y te desafíe cada día a hacer correctamente las cosas. Bendiciones.